Hey, no vayas a ser un emprendedor durante toda tu vida, sino que apunta a convertirte en un empresario. Y es que si usted ya le ha interesado un poco este tema de los negocios, del mundo empresarial, del mundo del emprendedurismo, de emprender y especialmente los negocios online, que es en lo que yo, Yanka, me especializo, pues le tengo que decir que hay una diferencia muy importante y clara entre alguien que es un emprendedor y se queda así durante toda su vida o durante mucho tiempo, a alguien que de verdad es un empresario y consigue muchas cosas y cosas mucho más grandes que normalmente lo que podría conseguir un emprendedor. Y en este video yo le quiero explicar de una manera sencilla cuál es la diferencia entre un emprendedor, que también lo podemos llamar como un autoempleado de su propio negocio, y un empresario. Y cómo usted puede pasar de ser un emprendedor a un empresario, porque algo importante que les tengo que decir es que todos, es casi que inevitable que empecemos siendo emprendedores, que empecemos siendo autoempleados de nuestros propios negocios o de nuestros propios proyectos en los cuales iniciamos, pero no por eso significa que nos tenemos que quedar ahí en ese puesto como emprendedores o como autoempleados, porque si no, eso significa que no vamos a poder crecer. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre un empresario y un emprendedor? Primero que todo, un empresario construye sistemas que le facilitan la vida, sistemas en el que pueden hacer procesos específicos sin que él esté presente y aún así que estén funcionando de manera perfecta. Un emprendedor o autoempleado lo quiere hacer literalmente todo, quiere ser el que va y lleva los domicilios, el que hace el producto, el que empaca el producto, el que hace el marketing, el que hace los videos, el que atiende al cliente, el que responde el chat, el que hace todo, absolutamente todo, porque piensa en su, digamos, ignorancia sana, que nadie lo va a hacer como él. Y aunque podría tener razón, esto es un pensamiento un poco ilógico y un poco, digamos, pequeño, porque sí es verdad que probablemente hay muchas cosas que la gente no podrá hacer como tú, pero sí hay alguien que lo puede hacer al menos al 60 o 70% de su capacidad, de lo que normalmente lo haces tú, que sería un 100%. Y si tú consigues dos personas como esas, ya tendrías un 140% de capacidad. O sea, realmente sería mucho mejor que tú tener dos personas a 70% de la capacidad que tú tienes, juntarlas y hacer un 140%. Esto por simple lógica y por simple matemática, pues es bastante como, obviamente, lógico, pero es algo que normalmente no se piensa cuando vamos a hacer un proceso tan importante como es el de delegar. El pensamiento sistemático es lo que caracteriza a un empresario. Literalmente todo el tiempo durante la creación de su empresa está pensando en cómo hacer sistemas para que ésta vaya funcionando sola de una manera muy específica y concreta. Si tú eres un emprendedor, muy probablemente estés pensando de manera lineal, o sea, de cómo vas a hacer todo para que vaya creciendo la empresa y no involucrando ningún tipo de sistema ni ningún tipo de proceso o ningún tipo de persona o colaborador. Y muchas veces cuando un emprendedor intenta contratar colaboradores, consigue un tope muy claro, porque los colaboradores que tiene no son tan ágiles y no pueden generar sistemas como en verdad un empresario podría pensar. Y muchas veces los emprendedores lo que tienen es los colaboradores que necesitan, porque literalmente no pueden tener más manos, pero se llenan de trabajo y no intentan sistematizar, sino que cuando se ven muy abrumados de trabajo, ahí es que ponen a alguien a que les ayude un poco. De lo contrario, no piensan en eso. Entonces, es muy interesante como que siempre el empresario está pensando, incluso aunque esté 100% libre, en cómo construir más sistemas, mientras que el emprendedor, hasta que no esté ocupado, hasta que no esté lleno de cosas, pues sigue pensando de una manera lineal y literalmente sin delegarle a nadie, sin construir ningún sistema ni nada de eso. Y muchas veces ni siquiera se hacen conscientes de que cuando contratan a alguien podrían estar construyendo un sistema, sino que lo hacen simplemente porque ya están abrumados. El crecimiento solo va a resultar en los sistemas. En verdad, tú no vas a poder crecer si no tienes sistemas, porque básicamente tu tiempo y tu energía es limitada. Entonces, si tú no haces sistemas que te puedan liberar esa energía y ese tiempo, pues nunca vas a poder crecer más de lo que en verdad te lo permite tus propias 24 horas, que básicamente son las que tenemos todos durante todos los días. Delegar es lo que va a hacerte crecer, delegar es lo que va a hacer que tu tiempo cada vez valga más, porque cada vez vas a saber más cosas, vas a tener más experiencia, vas a tener más clientes, vas a crecer más, y si tú no delegas, pues no vas a poder aprovechar esa ventaja que estás adquiriendo.
tienes que enfocarte en aspectos más importantes, no rutinarios. Hay muchos aspectos de un negocio que al principio son muy importantes, pero con el tiempo se van volviendo rutinarios y se van volviendo aspectos que uno fácilmente puede delegar con un simple conocimiento. Algo como, no sé, responder un WhatsApp de atención al cliente, algo como llevar un domicilio, algo como empacar un producto. Todas estas cosas son aspectos que sí son importantes, pero se pueden volver rutinarios y por lo tanto delegables. Consejos prácticos para ustedes que, digamos, están en este proceso de pasar de emprendedor a empresario o que están en este proceso de emprender, de crear un negocio, de ser un empresario, etcétera. Primero, documenta el proceso. Videos o material de cómo hacer las cosas. Es muy importante que tenga grabado, estudiado, escrito, de alguna manera documentado cómo se hacen las cosas en su negocio de una manera correcta para que luego esto le vaya a facilitar a su próxima contratación. Entonces, con esto es muy importante documentar el proceso. Segundo, entienda cada parte del negocio. Aunque usted no tiene que estar en cada parte del negocio, usted las tiene que entender todas. O sea, usted tiene que tener un conocimiento por lo menos básico de cada proceso que tiene que llevar su negocio. Incluso aunque sea algo que a usted no le guste o un área que usted nunca haría. Por ejemplo, digamos que usted tiene un negocio como algo que tenga que ver con software, con programación, con computadores, y a usted no le gusta tanto la tecnología. Pues igualmente, aunque a usted no le guste la tecnología y la programación, debería entender un poco de tecnología simplemente porque esto es una parte de su negocio y necesita entenderla para poder delegar. Y empiece a organizar a quien necesitas. Y acá les voy a contar una historia muy bacana que me contó mi coach mental. Y es que el dueño de Servientrega, una transportadora muy grande acá en Colombia, una empresa gigante acá en el país de Colombia, literalmente cuando empezó hizo un organigrama de 500 personas. O sea, cuando él empezó, cuando él era solo él ya estaba planeando cuál iba a ser todo el sistema e hizo un organigrama de 500 personas. Esta es la clara muestra de alguien que piensa en sistemas frente a alguien que solo tiene un emprendimiento. Y vean, pues obviamente el resultado hoy en día, Servientrega es una empresa de mucho más de 500 personas. Probablemente esa empresa tiene 5.000, 6.000 empleados. Entonces, lo que les quiero decir es que incluso desde el principio, incluso desde lo primero que están haciendo un negocio, si ustedes van con todo por ese negocio, deberían también empezar a organizar en un futuro cuáles van a ser los roles que va a tener su negocio, cuáles van a ser las personas que van a necesitar, para que ustedes tengan una ruta y un norte claro de a quién van a contratar primero y cómo van a crear todo su organigrama. Por ejemplo, el de Servientrega creó un organigrama de 500, que era lo mínimo que necesitaba para que la empresa funcionara de manera óptima. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo es que este pensamiento sistemático los va a ayudar a crecer. Servientrega hoy es una empresa gigante y gracias también a todos sus colaboradores y a todo el sistema que tienen montado, porque sin esto pues no pudieran hacer nada. Literalmente es una transportadora que va a casi que todos los lugares del país y la organización en cuanto a sistemas en ese punto es hiper mega importante. Básicamente es lo más importante del negocio. Yo soy Yanka y si a ustedes les gusta este tipo de contenido, déjenme saber en los comentarios qué les gustó, si de pronto quieren que hablemos de algo más. Y pues obviamente suscríbanse y denle like para que sigamos viendo más videos, para que siga haciendo más videos, que yo todos los días les voy a estar subiendo videitos.